Entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes, espero que estén todas y todos bien. Y vamos a comenzar con la clase que de alguna forma complementa y da una bajada como al proceso que deberían haber hecho durante el informe. No sé si todos están al tanto. Dani mandó un correo ayer, o hasta ayer, sobre el hecho de que vamos a extender el proceso de entregar el informe en 4 días más. O sea, ¿de acuerdo? Así que la idea que es que cualquier duda que tengan ahora, en este momento, la pueden resolver de tal manera que les permita como pulir un poco el trabajo que han hecho en el informe. De igual manera vamos a hacer en el proceso de la clase, en el PPT, voy a realizar una bajada de cómo deberían, o cuál es la manera más óptima. No es que haya un solo camino para realizar esto, pero cuál es la manera más óptima, a nuestro parecer, de escribir o atacar este ejercicio fundamental, ¿cierto? Porque todo este proceso de informe es todo un gran ejercicio que involucra hartas como habilidades contenidas en una, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. No sé si antes de empezar tienen dudas o prefieren hacerlas a medida que vayamos avanzando con la clase. Nada de nada. Ya, démoslo entonces. A medida que avance la clase. Ya, perfecto. Ya, entonces ya comparto pantalla. Ya, ¿se ve? Sí, no. Ya, perfecto. Ya, a ver, pantalla completa, ¿cómo era esto? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la bajada, que en pocas palabras es una aplicación de la teoría de edición, que fueron las 5 clases que tuvimos todos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es ir analizando, ¿ya? Entonces, esto ya es la semana 7 de estos profesor. Fíjense que eliminamos un par de clases precisamente para ajustarnos un poco como se ha ido modificando todo. Así que por el momento estamos súper bien. Entonces, a modo de recordar lo que hemos visto, nosotros de alguna forma observar lo que era linealizar las ecuaciones. De hecho, nosotros lo hicimos en la pizarra, ¿ya? Por otra parte, también les hablamos del experimento que íbamos a realizar, que es esta especie de lanzamiento parabólico, donde más o menos este es el esquema en el cual ustedes tienen. Estas son las fotos donde acá está el papel blanco, ¿de acuerdo? Y el objetivo que salía en la guía, bueno, serían 3 objetivos, que son, los 3 son parte del informe, pero este es el principal, al fin y al cabo, que es encontrar una relación entre H minúscula y D, ¿ya? Entonces, eso fue como a modo de como lo más relevante que vimos de la clase pasada, ¿de acuerdo? Que en el que se trató o se basó el informe. Entonces, lo que vamos a ver hoy es desarrollar esta actividad experimental completa a modo de ejemplo, vamos a entender cómo se realiza, y ver una simulación para visualizar este proceso de interés. Nosotros ya lo vimos, que este proceso de un plano inclinado donde soltaba muchas pelotitas, eso lo había mostrado antes. Entonces, ahora es como para que lo vean formalmente como lo hubiese hecho uno. Esto no es un video, ¿cierto? No, no es un video. Este lo había mostrado en su momento, que es esta simulación, ¿de acuerdo? En el cual es un programa en el cual puede editar y diferentes como contextos de ejemplo físico. Y esto más o menos simula lo que nosotros ustedes hicieron. Tengo una mesa con una estancia H que yo la puedo medir con una regla. También tengo otra regla aquí que me permite medir en dónde llega. Y la idea es que puedo definir, colocar, en este caso 6 pelotitas, asociadas a 6 alturas, y soltarla de tal manera que ver cómo el sistema evoluciona. Entonces uno hace andar la simulación del programa y uno ve cómo las pelotitas empiezan a resbalar
hasta que salen del plano inclinado e impactan en diferentes puntos. ¿De acuerdo? Entonces lo bueno es que quieren registrar precisamente las distancias donde caen. Entonces esto básicamente como lo mismo que vieron en el video. Entonces uno de una u otra manera tiene exactamente la misma información que está en la guía. Tengo una pelotita a una cierta altura H1 que yo la puedo medir. Lo mismo con las otras pelotas. Y esta para caer. Entonces, como yo puedo hacer el seguimiento de la trayectoria, sé exactamente qué distancia de 1, qué distancia de 2, de 3, etcétera, van a caer. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense como es un movimiento parabólico, ustedes ya se darán cuenta que la relación entre D y H no puede ser lineal. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es establecer una relación matemática que nos permita encontrar eso. Aquí estamos más o menos en la sección 2 de la guía, ¿de acuerdo? En el cual uno describía el modelo y quería dar una bajada de la descripción física de lo que está ocurriendo. Entonces, aquí es donde uno modela este sistema, o lo que uno dice de otra manera, como construir el modelo teórico, o el sustento teórico que hay detrás que permita sustentar, creo que ya dije esa palabra, eh, la correlación que voy a obtener de datos. ¿De acuerdo? Ustedes siempre no tienen que olvidar que una correlación implica causalidad, que tenga correlación indica causa. Entonces, para apoyar eso siempre necesito un modelo o algo que lo sustente que me permita hacer la comparación de uno a uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una altura h, la que vamos a dejar acá en la pelota, una altura h mayúscula, que es donde medimos desde el suelo hasta donde sale, la distancia de donde impacta. Y a partir de esos tres parámetros, el más relevante que nos permite conectar desde que cae hasta que llega acá es la velocidad de salida. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitamos encontrar esta velocidad de salida que nos va a permitir relacionar tanto la altura h minúscula con la distancia d. ¿De acuerdo? Es horizontal porque vamos a asumir que el plano completamente no tiene curvatura o que justo la última parte completamente plano horizontal, de tal manera que la velocidad no tiene componente en y, solamente en x. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo hicimos todo este...? ¿Habla alguien? Sí, Ah, sí. yo tengo una duda que no sé si afectará que usted como en la primera clase hizo como un triángulo, como la hipotenusa recta. Aquí está como, no sé, como curva al final. No sé si afectará en algo eso. Ah, no, esas son suposiciones al fin y al cabo. O sea, uno asume de que... Lo que pasa es que, a ver, es buen punto. ¿Por qué? En un sistema real hay roce, entonces eso sí genera diferencia, ¿ya? Pero, como no estamos considerando roce y otros factores como inercia, que sí tienen peso en el resultado final, eh, cuando yo lo hice como una diagonal al fin y al cabo de la salida, yo digo que la pelota sale con una velocidad horizontal. Acá podríamos decir que la diagonal podría estar aquí y hay un sector plano que es el que tú precisamente te genera la duda. Sin embargo, como estamos asumiendo que no tiene roce, entonces como que no hay curvatura que genere un cambio en X debido a la aceleración de la gravedad, a priori, por bajo nuestra suposición, la velocidad no debería cambiar, pero no hay roce. Y la aceleración de la gravedad no está ahí, y este es un sector completamente horizontal del plano. Entonces la velocidad no va a recibir, o sea, no va a haber una disipación de energía que impacte en la velocidad. No sé si me explico. Sí, perfecto. Gracias. Pero si hubiese tenido roce, hubiese incorporado roce al modelo, entonces, claro, hubiese habido una pequeña diferencia que va a ser, no sé, deja buscar la foto. Habría una pequeña diferencia que, por ejemplo, este sector plano cambiaría un poco la velocidad comparado si yo lo hubiese calculado puro plano inclinado. ¿De acuerdo? Pero como en este caso no estamos considerando esos factores, entonces ambas
modelos o representaciones no cambian en nada. ¿Ya? Entonces, nosotros que habíamos resuelto ¿ustedes han visto energía? ¿O no todavía? No, profe. No, profe. Ah, ya, no importa. No. Bueno, nosotros hicimos con la descripción de cinemática, inclinando el plano inclinado, de tal manera que será más fácil el análisis de cómo está cayendo la pelotita, porque se la analiza solamente en un eje, y eso nos quita entender que la velocidad con la que sale es raíz de 2GH, ¿de acuerdo? Si uno ahora analiza solamente el movimiento parabólico, uno va a llegar a esta relación, que d cuadrado va a ser igual a 4 por h mayúscula por h minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión levanta, como tal aquí permite levantar hipótesis. Por ejemplo, uno se da cuenta que d versus h no es lineal, ¿de acuerdo? Que eso es en parte lo que la pregunta del ítem 4, si no me equivoco, que es el primer gráfico. El primer gráfico les pide graficar d versus h. La idea de que ustedes graficaran eso es que se dieran cuenta que no hay una relación lineal, ¿de acuerdo? Precisamente, de hecho, la misma ecuación acá se lo está diciendo. Pero si ustedes graficaban d versus h cuadrado, la cosa cambiaba, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea del primer gráfico que salía en la guía, darse cuenta que no hay una relación lineal a pesar de que podían observarlo visualmente, de acuerdo con la pura expresión matemática. Entonces, ese es un aspecto que uno se puede dar cuenta, y el otro es que d depende de h minúscula. Entonces esto tiene una relación de causa y efecto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que uno quiere probar con el análisis de datos para probar esta correlación. ¿Ya? Eso es como una hoja que hay detrás. Puede que parezca obvio, pero mucha gente cae en el detalle de que uno grafica, ve la relación y automáticamente dice que D tiene una relación D cuadrado tiene una relación con H, por decir algo. Sin embargo, ver algo lineal solamente sugiere que hay una relación entre dos parámetros. Y ahí es donde entra en juego el modelo teórico, que es esta expresión de acá, que permite sustentar, según esta relación, esta pendiente debería ser, según el modelo que describimos, 4H. Entonces, hay una correlación de 1 a 1 entre estos dos parámetros y permite extraer información con respecto a algo, ¿de acuerdo? Esa es como la bajada que uno hace. Por otra parte, otra información que se extrae de esto es con respecto a qué pasa si aumenta o disminuye la altura h, ¿de acuerdo? Porque eso también, como ya sabemos que hay una causa y efecto, podemos traer información con respecto al h chico o h minúscula con respecto a d. ¿Ya? Pero todo esto que dijimos, para poder analizarla de la mejor manera, para evitar confusiones, la idea es linealizarla, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos, y uno se da cuenta del gráfico del ítem 4, que d versus h no es lineal. Entonces si uno grafica la sección 2.2 de la guía, que es lo que hicimos acá, lo que está acá, uno se da cuenta que d cuadrado versus h sí es lineal, ¿de acuerdo? Porque d cuadrado es como si ustedes estuvieran trabajando con i, 4h vendría a ser mi m, y h minúscula vendría a ser x. Y n vendría a ser intercepto, que en este caso no hay, entonces el intercepto vendría a ser 0. De acuerdo, menos teóricamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra variable independiente, mi variable dependiente, que está ligada a h minúscula, y mi pendiente, que es 4h. Entonces, fíjense que tanto esta forma como la que tenemos acá, ambas son equivalentes, ¿de acuerdo? Por eso, si se acuerdan en el ejercicio de linealizar expresiones, la guía les pedí explícitamente graficar, no sé, estoy inventando I versus T, pero yo recuerdo que me di un tiempo para linealizar de diferentes maneras, precisamente para que se dieran cuenta que hay muchas más formas que son equivalentes que te entregan exactamente la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podrían haber graficado de cuadrado versus h? Sí. ¿Podrían haber graficado de versus phi de h? También. Las dos formas son equivalentes. Es uno quien decide cómo lo ataca. ¿Qué más? Bueno, hay un detalle, bueno, aquí lo dicen. Sería posible invertir la relación, pero para lo que queremos hacer no es físicamente correcto.
ya que h no depende de b cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos cambiando un poco el orden o el sentido físico de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, esto era por si acaso alguien lo hizo de esta manera, pero creo que no me llegó ningún mail preguntándome esto, así que asumo que no hay dudas en ese sentido, creo yo. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la medición, que esto es lo importante. Lo primero es establecer la medición de h mayúscula, porque al fin y al cabo es el que ustedes van a comparar con su modelo experimental. ¿De acuerdo? Eso les va a decir si lo que hicieron está bien o lo que hicieron no está del todo bien. Y si no está del todo bien, ¿por qué? ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos que pedir h como un parámetro de referencia para visualizar el error de nuestro experimento. ¿Ya? En este caso, la simulación uno puede crear una regla y nos permite hacer una medición con respecto a la pelotita que está girando, ¿de acuerdo? Entonces, uno genera una regla acá y uno puede establecer la medición de h, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que h es todo esto de acá. Entonces, con eso ustedes pueden medir h, al menos desde el punto de vista de la simulación. En la guía ya está listo, ¿de acuerdo? Está como un papel pegado donde hay un número, creo que era 15, si no me equivoco. ¿Ya? En este caso, para la simulación la medimos hasta acá, que podríamos decirlo como que el centro de masa. Entonces aquí, ¿Profe? ¿sí? Hay una confusión que lo que hace es que sale un papel que mide la altura de la base de la rampa. Creo que son como 15 centímetros. A eso hay que sumarle la altura que está la base de la rampa hasta donde pasa, ¿o no? Claro, sale en la foto, ¿cierto? Voy a buscar la foto, un segundo. Era esto, ¿no? Porque estoy apuntando en el mouse. Sí. Claro. O sea, a priori, yo eso creo que lo comenté una vez cuando alguien me pidió una sesión de consulta. Un segundo que tendría mejor poner la foto de la guía. Profe, yo tengo unas dudas. ¿La altura la dan? O sea, me refiero a que dan como cada experimento o no. ¿La altura H1? ¿H2? Perdón, la altura de la H minúscula. Es que me refiero a que si uno tiene que hacer experimento o está dado como por un programa. No, lo que estoy diciendo ahora es de un programa para como visualizar un poco cómo es la bajada, pero para el experimento, dame un segundo. Ya... Para lo que estamos viendo ahora lo estamos haciendo una simulación para hacerlo mucho más rápido a la hora de explicarlo. Pero en el experimento está todo acá. Dame un segundo. Bueno, está aquí en el link. En estos links van, por ejemplo, a altura. Entonces está con un papel calco. Entonces tú puedes medir, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Esto no es del H minúscula, ¿cierto? Pero es para no abrir el link o demorar un poco la explicación. Pero hay un papel cálculo también te dice qué altura es. Entonces tú a partir de eso haces la medición y tú haces el juicio de valor de qué H1 es. ¿De acuerdo? Porque hay tiene una medición analógica. ¿Cómo? Yo al menos no entiendo muy bien qué son esos puntitos. ¿Esto de acá? Sí, como cuál hay que tomar. Ah, ya. Ya, vamos así. Copiar. Ya. Lo que pasa, tú tienes 6 lanzamientos, ¿cierto? Sí. Entonces esto es equivalente, fíjate que el papel calco está empezando a medir desde acá. Esta es una foto como de otra perspectiva. Entonces tiene una dispersión de datos y están agrupados. Entonces uno entiende que esto es para H1, H2, H3, H4, H5 y H6, ¿cierto? Ahora,
tú tienes un montón de datos y es porque para cada altura H1 lanza, no me acuerdo bien cuántos impactos eran, 8 o 10, no me acuerdo. Eran 10 impactos, profesor. Ya, Sí, eran perfecto, 10. muchas gracias. Entonces, va a tener alrededor de 10 impactos por acá o incluso más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la pelota va a impactar, pero esta va a rebotar, entonces puede que rebote de nuevo y va a quedar una marcha acá, pero obviamente ese segundo impacto tiene menor energía, entonces la marca debería ser menos intensa. Sin embargo, esto te obliga a tomar decisiones, porque hay puntos que se solapan, entonces aquí es donde se pone entretenida la cosa, o depende del punto de vista, que tienen que decir desde dónde mido, porque alguien puede decir yo quiero medir aquí, este va a ser mi primer impacto de, o este va a ser mi primer impacto de, o en realidad lo que mido de como el centro de masa, o el centro de la pelotita, esta es mi instancia de. Entonces, y puede que vean que haya más de 10 impactos, precisamente por los rebotes. Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, vamos a eliminar los que no se vean tan claros con y me quedo con 9, o no sé, hay 11, borro 1 y me quedo con 10, cosas de ese estilo. Son decisiones que Ah, ustedes claro, tienen entonces que tomar. nosotros podemos elegir. Claro. O Ah, sea, entonces, por ejemplo, o sea, estoy inventando. Puedo decir, voy a elegir ese que está al medio porque es el más nítido. No sé. claro, ahí tienes uno de las 10 iteraciones para H1 que se lanzaron. Entonces, por ejemplo, podrías tomar esta de acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí uno podría decir, aquí 1, 2, 3, 4 que están dando vuelta, los elimino. Me quedo con estos 10 que nombré. ¿De acuerdo? Y ahí también tomo la decisión de hasta dónde mido, si al centro, o aquí, o como extremo, o de donde empieza la marca. ¿De acuerdo? Ahora, estas decisiones son las que hubiesen tenido que tomar si hubiesen tenido que hacer experimentos en la realidad, a la larga. ¿De acuerdo? Entonces, sí o sí hubiesen tenido que hacer esto. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la altura H, minúscula. Creo que era esto. Un segundo. No está el video. No está. Está acá. Ya no sé por qué me descargo la foto. Ya, pero se entiende la idea un poco, ¿cierto? Aquí hubiese sido lo mismo. Entonces, parten. No sé. Bueno, acá está lo mismo, un pequeño video. Aquí es la misma idea. Empiezan a medir. Y claro, aquí está su medición desde aquí hasta el suelo. Pero la foto es desde H hasta desde donde sale, ¿cierto? Que esta distancia de aquí, que también se puede medir, ¿de acuerdo? Entonces ustedes también pueden decir, porque si ustedes me preguntan, podrían tomar este parámetro y después sumarle hasta acá, o podrían decir que esta distancia no es tan relevante para efecto del cálculo, pero lo van a contemplar a la hora del error experimental cuando tengan su H mayúscula y lo comparen con el de acá. También puede ser. Y ustedes pueden ser, si son consistentes con eso lo explican, el lector lo va a entender y también va a poder reproducir. ¿Ya? Cualquiera de las dos decisiones está bien si es que lo explican bien. Constanza, levanta la mano. Hola, profe. Sí, es que Hola. me gustaría comentarle que habían dos fotos en esos archivos que usted nos pasó. Y una foto es esta la que está mostrando en pantalla. Y la otra foto hay un papelito pegado arriba que sale que la distancia entre la base y esa como plataforma del riel ¿Ya? es 1,8 centímetros. Entonces ya es sabido ese valor. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, entonces mejor todavía. Entonces no tienen para qué entrar a discutir qué decisión toma. Ya, entonces eso ayuda bastante. Yo no, creo que no había visto ese link. Yo había quedado con este. Entonces, muchas gracias, Constanza, por la acotación. Entonces, el otro link que está por ahí
de hecho no sé por qué, no me abre Dropbox esto. Tiene esta medición, entonces pues se la podrían sumar a esta distancia acá está, de 15 centímetros, y ahí tienen su h mayúscula, perdón, ya. Pero recuerden que todo va también en la explicación de cómo lo explican, o sea, yo estoy seguro que la mayoría de la gente, el error de H no va a ser bastante, no va a ser chico. Uno considera que un error, por ejemplo, experimental, cuando uno hace un experimento, espero que alguien me lo haya preguntado, en física uno se considera que, bueno, que es del 5%, 8% para abajo, pero eso es en física. En medicina, si uno quiere realizar, en el mismo caso de la vacuna del COVID, si uno quiere realizar una vacuna, un 5% puede hacer la diferencia entre que la muerte o la vida o la recuperación de alguien, entonces 5% es harto. Entonces, obviamente, el estándar del error es mucho más bajo que el que se pide, un 1% o incluso más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, el que se considera como bueno un error depende mucho del área, ¿de acuerdo? Pero si uno es capaz de reportar por qué los errores son buenos o malos, la otra persona también lo puede reproducir y mejorarlo. Entonces, da lo mismo si les da malo de 20, 30% de error. Si son capaces de explicar por qué está pasando, cómo lo hicieron o qué creen que está fallando, va a estar bien igual. Ya no olviden eso. No sé si hay más dudas con respecto a esto. Parece que no. ¿Profe? Sí. En las tablas nosotros tenemos que agregar la incerteza estándar y esas operaciones, cómo llegamos a ese resultado, tiene que ir en el informe. Lo de la incerteza. Sí, o sea, ¿cómo lo calculamos? De si, por ejemplo, ocupamos esto y todas las operaciones, suma, resta, no sé. Dame un segundo, porque está como un poquito más adelante de la guía, entonces, perdón, de la clase, entonces, para no como saltarme. Pero voy a responder justo eso que me dijiste. Ya, profe, gracias. ¿Hay otra duda? Entonces, sí, muchas gracias, Constanza, por la acotación del papelito, que no lo había visto. Ya. Entonces, yo había quedado en... Ya lo tengo acá. Había quedado acá, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo estaba midiendo H de la simulación, ¿de acuerdo? Entonces eso me permitía para cada altura, o sea, perdón, esto era estándar. Pero esto me permitía tener el H como tal registrado. Y esto, como lo estoy viendo con una regla, esto es una medición analógica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Que primero identifico la lectura, después identifico qué tipo de PDF es. A partir de lo que tengo acá, yo puedo analizar cuál es mi mejor aproximación, que es el de más o menos 2.14 metros. Aquí también digo cuáles son mis valores inferiores o superiores, en el cual yo creo que no va su probabilidad va a ser nula. Y con eso, yo puedo construir mi PDF. ¿De acuerdo? Con eso calculo mi certeza estándar y con esto tengo la posibilidad de reportar lo que yo hice, ¿de acuerdo? Entonces mi mejor aproximación de la altura H es de tanto, con 68 niveles de confianza, utilizando una función de densidad probabilidad triangular. Esto es lo más relevante a la hora de entregar el informe, ¿de acuerdo? Para las tablas, cuando van a hacer cada medición de H1, H2 y D, vamos a ver un par de diapositivas más. Pero esta es la idea de cómo uno lo reporta, cada dato, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este caso, esto no lo tienen que decir porque esto ya está ya está, por así decirlo. Está medido por la medición del daño. Entonces, más o menos ya con ese como es el valor real. Pero esto es lo que van a tener que aplicar para esta medición de alturas H minúsculas y para los D, que es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, como ya se imaginarán, tanto H1 y H2 el procedimiento es analógico. Perdón, análogo. En el sentido de que la escala es una escala analógica, es una PDF triangular, entonces la idea es la misma. Lo que a mí me interesa es D, que yo creo que es la parte más complicada, que de hecho es donde he tenido más dudas de preguntaron ahora.
Ustedes acá tienen el papel cálculo donde empieza a ser medido todo, ¿de acuerdo? Este es con una vista desde arriba, y están los impactos. Entonces, como hay una dispersión alrededor de H1, una dispersión alrededor de H2, y así, ¿de acuerdo? Entonces, hay preguntas que salen de eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué no verse en todos los puntos exactamente uno encima del otro? ¿De acuerdo? Ese tipo de detalles y qué juicios o decisiones tomo tienen que estar explicadas, ¿de acuerdo? Porque alguien perfectamente se puede preguntar por qué todos no caen en el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo hemos discutido, ¿de acuerdo? También está contenido a la hora de hacer el análisis de esto, ¿de acuerdo? Fíjense que acá tenemos muchos datos dispersados, y nosotros ya hemos discutido que para este tipo de mediciones, cuando tengo muchos datos dispersos alrededor de un valor central, uno utiliza una PDF gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces, uno ya sabe cómo construir este tipo de distribución en el sentido de elegir el valor más representativo y cuál va a ser su incerteza estándar, ¿de acuerdo? Entonces, puedo medir ciertas distancias y yo sé qué PDF voy a construir a partir de eso, de la dispersión. Ahora, ¿cuál es el detalle? Y esto ya lo habíamos tocado. ¿Cuántos puntos tengo que tomar para hacer el experimento? Porque fíjense que aquí, por ejemplo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí también incluso 8, 9, 10. Incluso alguien podría decir que tengo alrededor de 14. La pregunta es, ¿cuántos son necesarios? ¿O cuántos puntos son necesarios para que mis datos sean representativos o para realizar mi experimento? Y como ya se imaginarán, no hay una única respuesta, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre he recalcado que todas estas decisiones las tienen que hacer transparentes y explicar en el informe, ¿de acuerdo? Porque lo que ustedes decidan, puede que otra persona no lo vea de la misma manera, y puede que tenga otro criterio. Entonces, por eso es importante que ustedes expliquen cuántos puntos tomaron, por qué decidieron tomar esos puntos, desde dónde empezaron a medir o cuál va a ser su distancia de, si fue justo con el centro del círculo, el extremo derecho del círculo, el extremo izquierdo del círculo. Son todas esas cosas que tienen que explicar que yo sé que parecen como triviales a la hora de, pero no lo son cuando alguien quiere repetir el cálculo o entender cómo lo hicieron. ¿Ya? De hecho, aquí hay un ejemplo. Este punto uno lo puede considerar como un error experimental debido a falla en el lanzamiento inicial de la bola, ¿de acuerdo? Como ustedes no ven eso, solo le estamos diciendo que dejamos caer la pelotita, la iteramos y la dejamos que impacte, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de valores, o que no está marcado, porque puede ser el rebote de un rebote, también puede ser un error experimental o puede ser un dato que no es considerable a la hora de los experimentos. ¿Ya? Porque fíjense que tanto este como este escapan de la tendencia general que es estar dispersado alrededor de este sector. ¿Ya? Entonces, ¿pueden borrar esos puntos y no considerarlos? Sí. Pero también tiene que estar justificado. Lo mismo acá. Estos son los rebotes. Entonces, la narrativa de si los elijo o no elijo es acá en lo mismo que les estaba comentando. ¿Ya? Entonces, aquí va un poco la pregunta que me habías dicho con respecto a las incertezas. Estas alturas, estos datos no son del experimento de la guía, estos son de la simulación, por si acaso. No se confundan, si es que estas son las incertezas de los valores que tienen que esperar encontrar. Son de la simulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a medir H1 y saben que es una escala analógica, entonces saben de que hay una PDF, entonces esto lo explica. Calculamos H1, nos da un tal valor, calculado con una PDF triangular, con tal nivel de confianza, etc. Y eso lo explica. Pero cuando muestran esos datos, ¿de acuerdo? La idea es que lo escriban en tabla, ¿de acuerdo? Esta es una forma en la cual a nosotros, como la simulación la regla es la misma, entonces nos da la misma certeza estándar para todo. Para, por ejemplo, las H minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces H1, H2, H3, hasta H6, ¿cierto? No da la misma incerteza, ¿de acuerdo? Entonces uno explica cómo tuvo la incerteza, con qué PDF, con cierto nivel de confianza. Pero, alguien me ha hecho una pregunta que es del informe, como modo de ejemplo que le habíamos subido, que la incerteza está colocada acá. Entonces esta altura H es metros, más menos la incerteza. Ustedes también lo pueden colocar así, ¿de acuerdo? Pero si lo hacen así, entonces tiene que ser para todo. ¿Ya?
en este ejemplo de aquí no se podría hacer porque para efectos de las distancias D, la incerteza estándar no es la misma. Por ejemplo, para este valor, mi incerteza no es la misma que esta o que esta, ¿de acuerdo? Entonces, si bien acá es la misma incerteza para todas las alturas, yo la podría simplificar acá, aquí la distancia D no lo puedo hacer. Entonces, como la tabla tiene que ser consistente entre sí, la idea es que la decisión sea la misma para ambos parámetros. Entonces, como aquí la incerteza no es la misma, la coloco con su respectivo valor en la tablita, y por lo tanto aquí en la altura H1 o H2 hago lo mismo, ¿ya? Entonces debería ser la idea de cómo yo muestre mis incertezas estándar, ¿ya? No sé si se queda claro un poco la duda que me habéis preguntado en su momento. O más o menos. ¿Están todos bien? ¿Están todos y todas bien con esto hasta ahora? Ya, entonces sigamos. Entonces, esto es como deberían incorporar la incerteza estándar en su informe, ¿de acuerdo? Y obviamente, previo a esto, me explican cómo las calcularon. Para la distancia saben que hay una PDF gaussiana, para la altura H1 saben que hay una PDF triangular, entonces eso lo explican, ¿de acuerdo? Pues no es necesario para cada ¿Se debe H1. adjuntar como tablita? ¿Cómo? O sea, ¿se debe adjuntar como tablita? ¿La base de datos? Sí, como la incerteza. Claro, claro. De hecho, este es como mi tabla de H y D y incorpora la incerteza estándar directamente. Esa es la 2, ¿cierto? ¿O no? Ya. Sí, es que Sí. he escuchado más bajo. Pero ya, claro, eso es como incorporar la incerteza a la tabla, ¿ya? Pero obviamente la idea es que se explique un poco cómo las calcula. No es necesario graficar la PDF, pero la idea es que la expliques para que uno sepa cómo la calculó, ¿ya? Ya. Entonces, esto es lo que yo tendría si tengo H versus D. ¿De acuerdo? Pero, esto, noten que esto es como mi... Aquí yo no estoy haciendo ningún análisis de datos. Fíjense el detalle. Yo simplemente incorporé los datos que hay detrás. Aquí es donde yo empiezo recién a procesar los datos, porque yo con qué voy a trabajar. Fíjense que mi variable independiente y dependiente es D cuadrado y H, no D y H. Entonces, naturalmente, yo tengo que procesar estos datos, ¿de acuerdo? Y aquí hay un detalle. No sé si en otros laboratorios o sea, no sé, si los otros cursos les han hablado o mencionado, pero existe lo que se llama una propagación de error, en el cual cómo las incertezas se van transformando a medida que yo voy manipulando estos datos. ¿A qué me refiero con manipular? Si yo elevo d al cuadrado, naturalmente mi incerteza no va a ser esta, va a cambiar, ¿ya? Pero como nosotros no hemos visto esto, y esto es importante, como nosotros no hemos visto esto hasta ahora, después para el otro informe les vamos a enseñar cómo procesar estos datos. Cuando ustedes procesen estas tablas, van a tener una tabla de h versus d cuadrado. D cuadrado no van a tener incerteza de ello, ¿de acuerdo? No se lo vamos a pedir. Entonces cuando ustedes coloquen su tabla de D cuadrado, no va a una incerteza, ¿ya? Por sencilla razón de que ustedes no saben procesarlo hasta ahora. Entonces, con que hasta aquí con que me coloquen la incerteza está bien. Aquí obviamente h no la cambié, entonces sí o sí tiene que estar la incerteza. Pero D cuadrado, como no saben cómo hacer esta propagación de error, que es lo que uno llama, no saben cómo cambiar la incerteza para D cuadrado. Entonces esto no lo van a colocar porque no es necesario, ¿de acuerdo? Para el próximo informe sí, y eso lo vamos a explicar con su tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es tratar los datos, y, bueno, aquí va a quedar por si acaso en la PDF cuando se lo suba. No vamos a hacer álgebra con las incertezas de D cuadrado, ¿ya? Entonces eso es para que tengan una idea. ¿Sí, Constanza? Sí, profe, es que iba a preguntar, dado que usted antes nos mencionó que la incerteza podía ir como arriba, donde está el nombre de la altura, Sí. como no tenemos la de D cuadrado, ¿es correcto ponerlo arriba o...? Ah, sí, de hecho sí, aquí podría hacerlo, porque
claro, d cuadrado no tenemos cómo colocar la incerteza por ahora, y h es la misma para todo. Entonces, claro, aquí tú podrías hacer, para no estar pidiendo cada rato, colocar altura h en metros, más o menos 0.004. Aquí Ya, sería, súper. aquí se puede hacer. Aquí Muchas no, gracias. a lo menos que, por ejemplo, esto fuera un 0.008 y aquí también un 0.08. Ahí hubiese podido también colocar la incerteza acá arriba. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat, pero no me salió. Mira. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es hacer el análisis de resultados, ¿de acuerdo? Para eso, ustedes tienen el gráfico de dispersión que es d cuadrado versus h. Fíjense lo siguiente, que está mi eje, mi etiqueta con su respectiva unidad, ¿cierto? Y ustedes tienen algo de este estilo, que al haber graficado directamente las tablas, ¿de acuerdo? Fíjense, por si acaso lo digo, no estamos incorporando la incerteza en los gráficos, ¿ya? Más adelante seguramente se lo vamos a pedir para el tercer informe. Todavía no es seguro, pero quizás se lo pidamos. Entonces no es necesario graficar con su respectiva incerteza, ¿ya? Entonces lo único que hacer es graficar los datos de acá. Ahora, esta es solamente mi dispersión de datos. Después, en la guía, o lo que van a hacer en el informe, es cómo uno lo piensa, es yo grafico y deduzco que hay una correlación que precisa lineal, ¿de acuerdo? Eso es como uno lo deduce. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es trazar una recta. Entonces ahí genera otro gráfico y tiene una recta, que es la que mejor lo ajusta, ¿ya? Entonces ahí es donde uno hace un análisis de, por ejemplo, el R cuadrado, que es la correlación de datos si efectivamente tiende a una línea recta o no, y pues efectivamente hacer la comparación con el sustento teórico que hay detrás. Ahora, ustedes hasta ahora no sabemos cómo trazar la recta que optimiza estos sets de datos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en el cual es la que la optimiza usando un poco de estadística o de matemática, ¿de acuerdo? Pero esto no lo saben, por lo tanto no es la idea que lo usen. La idea, como se dice en la guía, es usarla o trazarla al ojo, ¿de acuerdo? Esto para que se den cuenta cuando lo comparen con el método optimizado, cómo cambia, ¿ya? Entonces, al hacerla al ojo, ¿a qué me refiero? Ustedes ven el set de datos que esta dispersión tiene una cierta tendencia que sugiere que es lineal, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes digan ya, ¿cuál va a ser mi mejor recta según lo que yo creo? Alguien podría decir una que pase con que mi recta pase por el último punto y el primero, para mí eso va a ser mi mejor recta. Alguien puede decir mientras pase por el primero y el quinto, o que pase por al menos 3 puntos, para mí esa va a ser mi mejor recta, ¿de acuerdo? Esa decisión la toman ustedes, ¿de acuerdo? Puede ser que es trazada al ojo. Y a partir de esa recta que ustedes trazan, ustedes hacen el análisis que sigue, ¿de acuerdo? Entonces su gráfico, cuando tienen esta recta al ojo, debería quedar así. Este es el gráfico como queda completo. Pueden colocar el título, pero su etiqueta, su unidad de medida y su leyenda, ¿de acuerdo? Esto es lo que vendría a ser la leyenda, en el cual me especifica qué es lo que estoy viendo, porque el gráfico igual tiene que ser consistente entre sí, en el cual si tengo puntos, ¿qué son esos puntos? Y aquí coloco la leyenda, datos experimentales y la recta va a ser mi ajuste lineal. Entonces, cuando le decimos leyenda, tiene que, se refiere a este cuadrito de acá. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿O comentarios? ¿Profe? Tengo una duda de un poco al principio. Cuando se hizo la tabla relacionando D con H minúscula, no hay que hacer ese gráfico, ¿cierto? ¿Al de acá? Solo escribir la tabla. El informe, digo. Yo diría que sí. Yo lo haría por la siguiente razón. Imagínate que tienes una expresión, un modelo físico o un modelo matemático, lo que quieras, una cierta hipótesis, y tú haces la correlación. Tú no sabes cómo se comporta, ¿de acuerdo? De hecho, imagínate que tú no tienes un sustento teórico. Esto aplica para diferentes áreas si tú estás viendo un X tema. Y tú haces un análisis de dos datos y te das cuenta que, como vas a visualizar,
que divide h como no es lineal, te daría algo cuadrático, ¿de acuerdo? Entonces, eso te va a decir, ah, ok, entonces, como no es una relación lineal directamente entre d versus h, lo que vamos a hacer es graficar d cuadrado versus h. Entonces ahí es donde tú haces la tablita que está acá, y después de eso, el gráfico d cuadrado versus h. Creo que hace un poquito más transparente el proceso que hay detrás de cómo uno lo está pensando. ¿Por qué grafiqué d cuadrado versus h de inmediato y no h versus d? ¿De acuerdo? Yo lo haría así. O, si no quieres hacerlo, podría decir vamos a graficar d cuadrado versus... Bueno, graficamos h versus d porque eso es lo que extraemos. Y vamos a procesar los datos porque nuestro modelo teórico sugiere que la relación lineal va a la corta d cuadrado versus h, entonces graficamos de inmediato esta tabla de acá. ¿Ya? También podría hacerlo así. De las dos formas está bien, ¿de acuerdo? Pero siempre el fondo es, o la clave es como uno lo explica. ¿Ya? No sé si ayuda un poco. Gracias, profe. Entonces, ya. Comentario con respecto a la recta. La idea es que no se puede usar ningún software por ahora, ¿de acuerdo? Ya para el tercer informe lo van a poder hacer. Pero la idea es que, como es a mano, no es ningún problema, un Excel o MATLAB o lo que sea para dibujar, ¿ya? Porque la idea es que ustedes mismos después cuando entiendan cómo es el proceso de optimizar esta recta, cómo cambia todo. Lo otro, bueno, ya se los comenté, no es necesario que grafiquen las incertezas en su gráfico de dispersión. Ya solamente con que trabajen con las mejores aproximaciones, está bien, ¿de acuerdo? Porque eso le va a dar el avance de lo que uno tiene al final, que es compararlo con el H mayúscula. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros, con lo que hicimos recién, tenemos una dispersión de datos, hacer nuestro ajuste lineal al ojo, pero no sabemos si lo que hicimos está bien o no, ¿de acuerdo? Hasta ahora lo que nosotros estamos haciendo es un análisis estadístico con respecto a mis parámetros medidos. Pero como yo no sé que también se ajusta esa recta, porque le hice al ojo, necesito alguna forma de comparar, ¿cierto? Y aquí es donde entra un poco, creo que es como la última sección de la parte del ítem 4, o 5, no me acuerdo bien, en el cual ustedes tienen una recta, y según el modelo teórico que ustedes encontraron, ustedes saben que d cuadrado y h tienen una relación lineal con una pendiente de 4h, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta gráfica sugiere que esta pendiente representa 4 pasos de altura h mayúscula, que es la base hasta donde sale la pelotita. Eso es lo que representa físicamente. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden establecer una comparación de qué también están mis datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen una pendiente del gráfico, que es un cierto valor, y en este caso este valor de aquí, que va a ser igual a 4 veces mi h experimental, porque es el que yo voy a encontrar. Entonces, ustedes lo que hacen es despejar, y van a llegar a que mi h experimental es 2.188 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este valor va a estar, por así decirlo, entre comillas, desviado con respecto al h, y aquí nuevamente digo entre comillas, verdadero, porque el h verdadero también lo medí, también no hay incerteza asociada a ella. No es como un valor exacto, pero es como un valor que viene en el mundo de las ideas en el cual yo me quiero acercar. Entonces, la idea es obviamente hacer la comparación con el h verdadero, ¿de acuerdo? Si uno hace la medición en este caso la simulación, la simulación es 2.140 y el experimental es 2.188. No está para nada mal. Pero ¿cómo? Bueno, y aquí está el del experimento, para que no haya confusión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes establecen que efectivamente mi valor experimental es bueno con respecto al valor real? Uno calcula lo que se llama el error porcentual, ¿ya? O también el error relativo porcentual, en el cual uno toma el valor absoluto del h experimental menos el h verdadero, lo divide por el h verdadero y esto multiplica por 100. Esto me da un porcentaje, ¿ya? Entonces, para efectos de la simulación, nos da que el error porcentual es de 2.2, lo cual es bastante preciso lo obtenido, ¿de acuerdo?
Ya, pero ojo que esto es para la simulación. Difícilmente para el experimento de acá va a dar un error tan bajo. ¿Ya? Entonces aquí quiero detenerme un par de segundos para que no haya confusión en los términos. Yo sé que el error del experimento, la incertidumbre del experimento, como lenguaje cotidiano, se utilizan de la misma manera. Igual que, por ejemplo, cuando yo quiero pensar algo, bueno, en realidad yo estoy viendo la masa, ¿de acuerdo? Uno en el lenguaje normal, uno los mezcla, pero uno tiene que meter el norte de qué es lo que significa cada uno. Si uno tiene claro qué significa, está bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en la guía, aquí lo colocamos el hecho de que qué es lo que significa como tal el error porcentual, ¿de acuerdo? Por eso quiero hacer el hincapié en de que el error porcentual es diferente a incerteza o incertidumbre, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos, lo vimos en las clases de teoría de medición, de que incerteza está asociada a un indicador de precisión, ¿de acuerdo? Que tan preciso es mi medición con respecto a un cierto valor, ¿de acuerdo? Pero nunca puedo tener infinita precisión por un problema por diversos factores, tanto humanos y tecnológicos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el error porcentual está asociado al concepto de exactitud, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. La incerteza está asociada a precisión y el error porcentual a exactitud. ¿De acuerdo? Esto me dice qué tan alejado estoy de mi valor real. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque son términos diferentes que siempre llevan a confusión. Entonces, no olviden esto porque es súper sutil la diferencia. ¿Cómo lo podría entender? Ya sabemos que la exactitud representa un grado de validación y no un absoluto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ejemplo yo creo que es más didáctico por así de verlo. Si yo quiero jugando a los dardos, yo quiero juntar todos al valor 100. En el primer caso, los 4 tienen una cierta dispersión, pero están todos agrupados en un cierto sector. Entonces, es poco exacto con respecto al valor que yo quiero obtener, pero es bastante preciso, ¿de acuerdo? No sé si es claro esto, porque están todos agrupados. Entonces, si bien fui bastante preciso, no fui bastante exacto. Por eso es que es sutil la diferencia entre preciso y exacto. Acá los dardos los tiré para cualquier lado. Entonces, no tengo exactitud, porque están todos alejados del 100, y aparte tampoco tengo precisión. ¿Ya? Diferente sería si ahora todos los agrupo cerca del valor 100. Tengo buena precisión, y también tengo buena exactitud, porque me estoy acercando al valor real. ¿Ya? Entonces, ojo con estos conceptos de precisión, exactitud, de error y de incerteza, porque tienen sus relaciones que no son la misma, así las quiero mezclar, ¿de acuerdo? Ojo con eso. ¿Y qué más? Que también es bastante relevante recalcar. El concepto de exactitud nosotros lo vimos también un poco en la teoría de medición. Depende mucho de los objetivos de investigación. Yo se los nombré, por ejemplo, en el caso de la que se considera un buen error en física, como también qué error se podría considerar bueno en, por ejemplo, para un remedio, antibiótico, lo que sea. Son criterios diferentes, que tienen repercusiones diferentes. Entonces, no es lo mismo un antibiótico con un error de 8% a un lanzamiento de una pelotita que la aceleración de gravedad de un error de 8%. No es lo mismo, y tienen repercusiones completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, depende mucho del objetivo de la investigación, cuál va a ser qué es lo que considero como exacto. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es parte de lo que les venía comentando, como sustenta un poco el complemento de que está ajustada a los objetivos, tiene una metodología ahí detrás que responde al observado experimentalmente, ¿no? Entonces no sé si vale la pena como ahondar esto como tal. Hasta ahora, ¿hay dudas? ¿Cómo está todo bien? ¿No hay duda alguna? Parece que no. Ya. Ya. Entonces, eso más que nada, o sea, bueno, todo esto que está acá es lo que está hablando recién de exactitud. Lo importante que es, sigue una metodología científica, entonces nos interesaba que esto quedara claro para cuando hagan el análisis, porque el
cómo generar la narrativa respecto a las conclusiones, el análisis, depende mucho de las palabras que estén utilizando, ¿de acuerdo? Entonces no es la idea que se les mezcle el concepto de precisión con exactitud y asociarlo de manera equívoca a un error o incerteza como tal. Hay que ojalá evitar esa confusión y tenerla clara. ¿Ya? Eso era como la idea de la clase hoy día, como de alguna forma hacer la inferencia de cómo uno negociaba y realizaba un poco el experimento. ¿De acuerdo? Ese es como al fin y al cabo lo que se ha atacado. Entonces no sé si hay dudas o con respecto a cómo ustedes lo hicieron, vieron cosas diferentes, no sé. Profe, Uh-huh. al calcular la H experimental en el gráfico de la línea, o sea, la pendiente, ¿Ya? uno puede tomar así como una línea X que pase como lo más centrado de todo. Por ejemplo, si tengo dos valores en específico, me da una pendiente muy para arriba y otra que me da una muy para abajo. Puedo así como trazar una línea intermedia, así que... Sí, de hecho, ¿cómo estamos en tiempo? Así estoy viendo tiempo. Es que, si te fijas, no siempre, cuando tú haces un ajuste lineal, tu recta pasa por los puntos. Déjame ver si encuentro uno por acá. Esta. No sé si se distingue esta recta, ¿se ve? Bueno, ahora no. ¿Se ve este gráfico acá? Sí, profe. Ya, bueno, olvídate que este primer punto pasa por acá. Pero aquí este ajuste está optimizado, el de la recta, y fíjate que no pasa por todos los puntos, pasa por entre medio. Y eso sigue estando bien. Entonces no te preocupes si es que tú quieres trazar una recta que pasa por entre todos los puntos sin que los toque. Es parte de. De Gracias, hecho, profe. ¿cuál es lo que lo sustenta un poco? Fíjate en este gráfico de acá. No, perdón. Gráfico de barra. Voy a adelantar un poco lo que deberíamos tocar en algún momento en las clases. Quiero un gráfico decente. Ya. Supongamos... Ya no importa. Mira, supongamos este gráfico de acá. Imagínate que no pasa por este punto acá y este punto 1 está aquí, ¿de acuerdo? Estas barritas que hay acá son lo que uno llama las barras de error, o que están asociadas a las incertezas, ¿de acuerdo? Tú cuando graficas algo, como ya lo hemos visto, mis datos tienen una incerteza asociada a ellas. Entonces cuando yo las mido, lo natural es que yo incorpore estas incertezas en mi gráfico. Eso es lo que comúnmente la gente llama como barras de error. Porque básicamente me dice qué tan desviado está mi punto de mi recta óptima, o mi ajuste lineal, ¿de acuerdo? Entonces, esta barra de incertezas me da como el largo, según el eje, en este caso de la velocidad, de mi valor experimental, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera una incerteza asociada al tiempo, entonces también debería tener una barrita en el eje horizontal. Entonces, fíjate lo siguiente, los puntos no pasan por la recta, pero fíjate que justo las barras de error pasan por la recta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como nos vamos a graficar eso, si bien tú puedes trazar una recta que no pase por todos los puntos, uno espera de que las incertezas asociadas a ellas sí toquen las barras, toquen la recta. Entonces, si eso ocurre, también está bien, porque sigue siendo estadísticamente confiable el resultado que estás visualizando. Ahora, no vamos a comparar incertezas en este gráfico, entonces, a lo que voy y quiero mostrar con esto es que no es, sigue estando bien, a priori, si tus puntos no pasan por la recta. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Algún comentario o dudas del informe? Profe, Uh-huh.
no sé si podrá, pero podría dar como un ejemplo de cómo medir como en el papel milimetrado por la distancia, como alguna distancia, como ejemplo. Como que haga la medición de aquí, tú ves. Sí, como ejemplo es que todavía no me queda como claro. No sé si lo tengo por... Ya, son como 10 lanzamientos, ¿cierto? Ya, aquí lo primero que intentaría hacer es contar cuántos hay. Ya contabilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí pueden ser 9, 10, 11, 12, según yo, 13 por acá. Entonces, lo primero que sería es tratar de eliminar 3 puntos, que al menos, según yo, no son estadísticamente confiables. Este no está del todo marcado, entonces yo lo consideraría como que un rebote, o puede ser que se lanzó mal, entonces esto yo lo eliminaría. Este tampoco está tan marcado, así que este también lo elimino. Y este también está como solapado, entonces yo me quedaría con este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Eso sería lo que yo contabilizaría, ¿de acuerdo? Esa sería mi forma de eliminar los que según yo sobran, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenga contabilizado cuáles son mis datos, yo empiezo a graficar, entonces, o sea, perdón, a medir. Entonces, mi medición, bueno, necesito la otra foto. Yo lo empiezo a medir de acá, ¿de acuerdo? Que es justo como la parte de arriba desde el papel calco. Entonces, aquí empiezo a hacer el conteo de los cuadritos. Y la segunda decisión que debería tomar es, ¿desde dónde voy a empezar a medir? Para mí, yo creo que sería más representativo empezar a medir desde el centro del círculo. Entonces, yo haría una medición, contaría los cuadritos hasta acá. Ahí tendría uno hasta justo al centro, otro hasta acá, aquí tendría el tercero, aquí el cuarto, aquí el quinto, más o menos al centro, porque fíjate, esto no es completamente simétrico, hasta el sexto, al séptimo, el octavo, que lo contabilizaría aquí, pero fíjate como está solapado, aquí ya hay un poco de, estoy agregando un poco de incertidumbre al conteo, 9, y el décimo que lo contaría acá. Yo al menos así lo haría. Y ya empezaría a hacer el conteo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que me saltó un cuadro. Creo que era como 15 entonces. Y ahí tendría que tener cuidado con hacerle un poco más de zoom para ver la escala de acá. Porque esto es 1 centímetro. Entonces esto vendrían a ser los milímetros. Creo que yo así lo haría. No sé si lo hice muy al lote o se entiende. Profe, Ujú. profe. ¿Sí? Y si, por ejemplo, para evitar cuando que cause como algo de problema, a veces cuando están solapados, puede ser que lo haya tomado como desde donde parte el puntito. ¿Cómo fue? ¿Para evitar los problemas donde está solapado? Sí, es que como que a veces cuesta definir el medio, pero Ujú. se nota, por ejemplo, dónde inició el puntito. ¿Podría considerar, si tomo las medidas así? Ah, sí, también. Bien. No sé si todas tus mediciones las haces desde donde comienza el puntito, entonces también está bien. Ah, Porque al ya. fin y al cabo es la decisión que tú vas a tomar de cómo medir. Por eso Ujú. yo decía que yo lo hubiese hecho así, pero alguien perfectamente podría haberlo tomado de acá o de donde empieza el punto. Y de las Ok, dos, tres formas está bien. gracias, profe. De nada. La idea es que, claro, expliquen esto, para que la gente entienda cuál fue su criterio para elegir estos valores. ¿Sí? No sé si quedó un poco más clara la duda, Esteban, o no del todo. Sí, ahí sí me quedó claro.
Eso. Ya. Y cada cuadrito chiquitito, como más chiquitito que el de 1 centímetro, sería como 0,1. Lo cuento así. Claro, porque hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 justo, entonces son, al fin y al cabo, son como los milímetros. Entonces son 0,1 al fin y al cabo. Ah, ya, ya. Eso. Gracias. Pues claro, aquí lo más complicado de la distancia D es tomar el criterio de cuál no contabilizo, porque creo yo que viene de un mal lanzamiento, que viene del rebote de un rebote, o que está tan solapado que no vale la pena contarlo por ese decir. Ahí son decisiones que ustedes tienen que tomar, que hay, como son tantas combinaciones de decisiones, son muchas las que pueden tomar al final. ¿Ya? Por ejemplo, estos de acá, estos son precisamente lanzamientos que hayan salido mal o que rebotó mal, y no vale la pena contarlo. Son errores que se escapan de la tendencia. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen más dudas o comentarios o algo que quisieran preguntar ahora para aprovechar. ¿No? Sí, pasa. Profe, por ejemplo, ¿qué tan detallado tenemos que explicar como, por ejemplo, a la relación que llegamos entre D y H? Así como ir mostrando como todos los despejes que fuimos haciendo y eso, o no. No es necesario, Principal. no es necesario según yo, hacer como o sea, no, tengo el cálculo acá. Por ejemplo, en la parte del el movimiento parabólico, yo creo que lo más relevante explicar sería que en tiempo t igual a t', y de t y x de t y de tanto, entonces tú reemplazas y colocas el resultado al tiro. No es necesario hacer como los pasos de álgebra, a lo menos que tú encuentres que sean menos engorrosos. De hecho, yo creo que de hecho ese es como el mejor criterio a la hora de, si tú cuando estás haciendo el modelo encuentras que hay algún paso que no es tan claro porque el despeje puede ser más complicado o está, no sé, por los típicos multiplicas o divides por algún valor para que te dé más bonito, esos casos los podría hacer paso a paso, pero si es simplemente, no sé, dividir algo y multiplicar algo por otro lado, no creo que sea necesario. Ah, ya. Gracias, profe. Yo creo que al fin y al cabo lo más relevante, lo que, por ejemplo, qué ecuación está reemplazando, o qué información le está agregando al sistema, como por ejemplo el movimiento parabólico, que justo en ese tiempo y vale tanto. Esas cosas sí son relevantes, pero por ejemplo que dividiste por un lado no es necesario. ¿Ya? ¿Qué más? Aprovechan antes de que darle ahí tiempo. Profe, al principio, ¿qué sistema de referencia utilizó? Al... Al inicio de todo. Ah. El primero... Ahí está. Para este caso... Para este caso, para estudiar la velocidad con la que sale la bola del plano inclinado, yo creo que un sistema de referencia que estuviera inclinado, que estuviera como un paralelo a la pendiente de este plano inclinado. No sé si entiendo. Sería algo así. Ah, sí, sí. Así me permite, simplificar mucho más el cálculo de obtener la velocidad final o la velocidad de salida. Y ya cuando llegaba acá, cambiaba mi sistema de referencia y lo colocaba paralelo a la mesa. ¿De acuerdo? Lo colocaba justo acá al borde. De tal manera entonces que como ya es el típico sistema de referencia horizontal, entonces mi velocidad de salida es esta, no tiene
ninguna componente, no tiene componente en y, solo en x, yo sé entonces que en x0, 0, y que en x t' va a ser d, que en y en 0 va a ser 0, y en t' va a ser menos h mayúscula. Entonces eso simplifica mucho más los cálculos si te separo en dos. Esos fueron como los dos sistemas de referencia que usé. Ahora, cuando les pasen energía, esto va a ser sumamente fácil porque en dos líneas resuelven la velocidad de salida de la bola hasta acá. Entonces, en realidad, con un puro sistema de referencia, hacen todo. Por eso les preguntaba si sabía energía, porque era mucho más simple. Pero si no, no hay problema. Eso. ¿Más dudas? Profe, Ujú. para graficar se toma el d cuadrado que se obtiene al reemplazar h en la función, ¿Cómo? o se eleva al cuadrado la mejor aproximación de la distancia medida. Bueno, no te escuché bien. Que si para graficar se toma el d al cuadrado que se obtendría al reemplazar h en la función, o se eleva al cuadrado la mejor aproximación de la distancia medida. Ah, ya. Esa es buena pregunta. Cuando... da un segundo. Ya, esto es lo que digo. Tú, por un lado, tienes el modelo teórico, ¿cierto? Que es el d cuadrado igual a todo esto de acá, ¿cierto? ¿Estamos claros por eso, cierto? ¿Sí? Ya, eso por un lado, ¿cierto? Pero eso es como tu sustento teórico o en cual tú te vas a apoyar para corroborar que efectivamente tu experimento es bueno o no, ¿de acuerdo? Entonces, tú en todo este proceso del experimento, dicho de otra manera, todo el proceso después del método del marco teórico, tú no te metes con esto, ¿ya? Porque, sí, creo que es la mejor manera de decirlo, no te metes con el marco teórico, ¿de acuerdo? Entonces, tú extraes la información de H, tomas tu mejor aproximación, después tomas tu mejor aproximación de la distancia D para H1, para H2, para H3 y así, ¿de acuerdo? Y luego, este D, tú lo elevas al cuadrado y te da estos datos, ¿de acuerdo? Pero esto solamente lo haces con tu dato experimental. No te metes con la ecuación teórica, o dicho de otra manera, no reemplazas de cuadrado acá, o ¿cómo me habías dicho? ¿Reemplazar H? Claro, reemplazar h en la Ya. fórmula. Claro. Entonces, tú a partir de esto lo elevas al cuadrado, no te metes con esta cosa. Lo único que tú, el único momento en el cual tú usas esta ecuación es para saber de que yo sé cuál es mi relación lineal, que es d cuadrado versus h, entonces yo sé que lo que tengo que buscar graficar es d cuadrado versus h, no d versus h. Entonces, yo a partir de estos datos, yo los transformo. ¿Y cómo? Como yo quiero d cuadrado, esto lo elevo al cuadrado y h, como es lo mismo, lo dejo ahí. Y lo traspaso. ¿De acuerdo? Entonces siempre con los mismos datos experimentales. No me meto con la ecuación teórica como tal, porque ahí no sé cuál sería el término de decirlo, pero como estoy mezclando dos puntos de vista, por así decirlo. ¿Ya? Tú siempre quieres evitar tocar el marco teórico de tal manera que tu experimento hable por sí solo si es bueno o no a la hora de compararlo al final con tu marco teórico. ¿Y eso en qué momento lo haces? Es cuando tú haces tu análisis, que es acá. Tú recién acá, cuando graficaste tus datos y tiraste tu mejor recta, tú obtienes una pendiente de tu experimento y esa tú la puedes relacionar con, perdón, de esa pendiente, tú sabes que en tu marco teórico hay un valor experimental. Ahí recién la relación. ¿De acuerdo? Y eso lo comparas con el valor medido que es el H que sale al principio. Pero ahí recién ahí te metes en el modelo teórico. Todo el proceso que es antes de extraer los datos, procesarlos, si es que hay que elevarlo al cuadrado, o si estás graficando D versus raíz de H, eso lo haces solamente con los datos, no con la ecuación. Ah, ya, profe. Y la otra pregunta, usted había mencionado algo sobre trazar una línea desde el primer punto hasta el último punto, ¿o no? ¿O Claro, eso va a quedar de nosotros? ¿Cómo fue el último? ¿Cómo? ¿Cómo fue el último?
La pregunta era que usted había mencionado que había que trazar una línea en el segundo gráfico del primer punto al último punto, o del primero al segundo. Ya. Lo que pasa es que aquí ustedes tienen que trazar la mejor recta. Y esa recta tienen que hacerla al ojo, ¿de acuerdo? Entonces, como es al ojo, ustedes tienen que definir un criterio que, según ustedes, sea la mejor recta que sigue la tendencia de estos datos. ¿Y a qué me refiero con tendencia? Que uno ve que esto tiene una relación lineal, más o menos. Entonces, la tendencia, como es lineal, uno tiene la idea es que tiene una recta, ¿de acuerdo? Pero como es al ojo, ustedes tienen diferentes formas o aproximaciones de acercarse a ella. Alguien podría decir, bueno, mi mejor recta va a ser una que se asegure de pasar por el primer y último punto. O no sé si fue, no me acuerdo quién fue, que dijo, mi mejor recta va a ser la que pase por entre medio de todos los puntos. Entonces, hay diferentes formas de elegir eso. Entonces, el cómo elijo mi mejor recta depende de uno. Entonces, yo, por ejemplo, cuando dije lo del primer y último punto fue como a modo de ejemplo. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, que estoy un poco perdido. Entonces, el punto 4.4, donde está el segundo gráfico, no tengo que tomar la fórmula y evaluar los H. ¿El 4.4? Sí. Dame un segundo. El otro gráfico, ese. ¿Este? Sí. Ya, ¿cuál es la pregunta? Si es que tengo que tomar la fórmula y evaluar los H. No. No, lo que pasa es que ya entiendo la confusión. Porque aquí te habla sobre lo de la sección 2.2, ¿cierto? ¿Eso? Claro. Ya. No, lo que pasa es que la idea que hay detrás de esto es que tú, cuando haces las mediciones, tú no obtienes D cuadrado versus H, tú estás obteniendo D versus H, ¿cierto? Entonces eso es lo que tú graficas, y tú te das cuenta que no hay una relación lineal, ¿cierto? Sin embargo, tú te das cuenta, porque ya tienes algo que lo sustente, que hay una relación lineal, efectivamente, hay una relación teórica que te sugiere que D cuadrado versus H es lineal, ¿cierto? Eso es lo que se refiere a la sección 2.2. Pero la idea es la siguiente, o sea, como uno lo piensa. Yo extraigo algo que solamente puedo extraer los D versus H. Yo no mido D cuadrado en papel cuadriculado. Como no es lineal, entonces yo me pregunto de qué manera yo podría asegurarme de que D y H sean lineales. Y aquí es donde uno dice, bueno, hay algo en la literatura, que en la literatura que hace el modelo físico, me dice que D cuadrado y H se comportan de manera lineal. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de mis datos experimentales, graficar D cuadrado versus H. Pero no me meto a reemplazar en la ecuación. Esa es como la diferencia. Entonces la simple diferencia entre los dos gráficos es que en uno la variable dependiente está al cuadrado y en el otro no, pero nunca toco la fórmula. Claro. Ya. Siempre la idea es, en una grafico de versus H y me doy cuenta que no es lineal. Sin embargo, me doy cuenta que el modelo físico me sugiere que D cuadrado versus H es lineal. Pero no es la idea meterme con el modelo directamente, porque si no ya estoy empezando a mezclar. Entonces yo lo que hago es graficar D cuadrado versus H para ver si efectivamente lo que medí es lineal. Porque si no es lineal, entonces hay dos opciones. O algo estoy haciendo mal yo, o algo medí mal, o, esto no es un experimento, pero a modo general, o hay algo en el error del modelo matemático, o en la descripción matemática que no se está incorporando y que yo acabo de descubrir, por dar un ejemplo. Entonces por eso yo no mezclo, porque si no, yo pierdo de vista estas dos opciones, ¿de acuerdo? No voy a poder saber cuál fue el error. Entonces, lo único que me está diciendo esto es que, fíjate en la sección 2.2, D cuadrado y H sí son lineales. Entonces, a partir de mis datos ya calculados, yo grafico D cuadrado versus H. Esa es una idea. Ya, profe, muchas gracias. De nada. ¿Más dudas? Profe, con mi grupo nos causa conflicto el hecho de posterior a sacar el valor de el valor de la pendiente de la recta que trazamos al ojo y nos piden como la interpretación física de esa pendiente. Pero te escuché súper baja. ¿Escucharon la interpretación física?
Sí, eso, como que no entendemos a qué se refieren con interpretación física. Esto estaba por aquí, ¿o no? Ahí. En la 7. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Uno, ya. Hasta aquí el punto 4. Estoy tratando de verlo como alguien como dando la baja. El punto 4 uno se da cuenta de que hay algo que me sugiere que D cuadrado versus H es lineal. Eso es lo único que sé. Entonces yo lo grafico y ustedes se van a dar cuenta que efectivamente hay una red, se distribuye de manera lineal, pues entonces les permite tirar una recta, y al tirar una recta les permite obtener los parámetros como los más relevantes, que son la pendiente y el intercepto, ¿de acuerdo? Entonces en este punto, hasta este punto ustedes no saben qué es la pendiente y el intercepto. Ustedes lo único que están haciendo es calcularme directamente el valor de la pendiente, que en este caso, no sé, por ejemplo, en el ejemplo de la PDF, por ejemplo, el de la PDF, ustedes tuvieron que la pendiente es 8.7, por dar un ejemplo. Ustedes no saben que esta pendiente es esto, ¿ya? Y el intercepto también lo calculan. Luego, en el punto 7 es donde ustedes se preguntan, bueno, ¿y esta pendiente qué significa? ¿Qué estoy interpretando con esto? Y ahí es donde ustedes dicen, pero del modelo físico que nosotros calculamos, nos damos cuenta que físicamente esta pendiente representa a 4 veces la altura h mayúscula, que es de la base hasta donde sale la pelota. Entonces ahí recién conecta la interpretación física a esa pendiente. A eso se refiere. Ustedes hasta el punto 6 no saben qué es la pendiente y el intercepto. Y en el punto 7 donde, por ejemplo, ahí tú, Paloma, te haces la pregunta, pero esto yo lo quiero comparar con el modelo físico, y el modelo físico ya lo tengo. Entonces, ¿qué significa esa pendiente? Esta pendiente significa que es 4 veces h. ¿Sí? Ya, muchas gracias, profe. De nada. Profe, ¿podría repetir el punto 6 que no me quedó claro? ¿Este? Sí, este sí. Lo que pasa es que cuando tú encuentras versus h, tú lo único que sabes es que es lineal, entonces tiras una recta, que es la parte 5. Y como es una recta, entonces tú puedes extraer los parámetros naturales de ella, que son su intercepto y la pendiente, que es lo que tienes acá. Pero hasta este punto no sabes qué es la pendiente del intercepto, al menos físicamente. Tú, lo único que hiciste en este punto es, a partir de tu recta, extraer los parámetros, que es m y n, nada más. ¿De acuerdo? Hasta este punto todavía no conectas físicamente qué significa la pendiente. Aquí solamente las calculas. ¿Sí? Yo entonces cuando tenga el gráfico tomo 2 puntos y aplico I2 menos I1 en la fórmula de dependiente y así Claro. saco esos datos. Ya. Exactamente. Porque ya a ese punto ya tienes la recta calculada que hiciste al ojo. Entonces ya con eso ya, claro, puedes tomar la pendiente como tú quieras. Gracias, profe. De nada. Por si acaso, es que hubo gente que me preguntó en el correo. No... ¿Dónde era? Cuidado con esto. Aquí fue un error de tipeo de la guía. O sea, no error de tipeo, pero puede llevar a confusión. Es que aquí dejaron un pie de nota, que es para explicar un poco o ejemplificar el hecho de cómo calcular el error porcentual. Y cómo lo hacen comparando con el ejemplo de la aceleración de gravedad, que lo hablan acá, y después lo calculan acá. ¿Ya? Pero en realidad, aquí está. Pero en realidad lo que ustedes quieren es obtener el error asociado a h, que es precisamente esta tabla acá. Entonces, no se vaya a confundir con esta parte, simplemente que la aceleración de gravedad quedó como, está asociado al pie de nota para explicar el ejemplo de cómo calcularlo. ¿Ya? Pero ustedes siempre quieren el h, no no g, por si acaso. Eso, no sé si hay más dudas. Entonces, dejémoslo hasta acá. Si es que no hay más comentarios o preguntas, y cualquier cosa, pregunten por correo de todas maneras, ¿ya? Nosotros vamos a estar atentos
si surgen comentarios en estos 4 días que les quedan. ¿Ya? Así que eso. Ojalá les quede poco. Descansen, que tengan buena semana. Y quedamos atentos a cualquier duda por email. Feliz eclipse. Profes, muchas gracias. Chao, que Chao, estén muy profe, bien. gracias. Chao, profes. Chao, que estén bien. Chao. Dejar.